Pues ya comencé a grabar. No sé si quieran que veamos, tratemos una posible solución para el problema. Si quieran. Se hubiera apagado el... Para poner las cosas al proyector. Entonces, el planteamiento incluso de ambos tipos de exámenes es similar. Lo único que iban a cambiar era el tipo de ecuaciones que iban a tener al final. Entonces, el problema básicamente... no sé si lo uso. ¿Ya? Y ya está. Entonces, primero, algo muy sencillo, ¿no? Lo que hay que identificar es que tenemos tipos de punta y lo que queremos describir es este punto y la orientación de este sistema de referencia. Ya identificando qué tipo de puntas tenemos, lo siguiente no es tan complicado. Entonces, a partir de este sistema cero, nosotros debemos de determinar la ecuación que describa a x en términos de q, allá en términos de q, y a delta p en términos de q. Entonces, este x nos va a describir al sistema p con respecto al sistema inercial cero. Y va a conformar este vector. Entonces, hasta ahí no debe de haber ningún problema. Ahora, para hacer eso, primero, algo que a lo mejor sería recomendable sería identificar los elementos que van a describir la postura de cada robot. Eso, en realidad, lo que les va a ayudar es para poder determinar qué tipo de planteamiento van a hacer, y eso les va a afectar también cómo van a determinar su dinámica. Entonces, primero, tenemos la relación de las puntas. Entonces, la primera punta que nosotros vamos a encontrar en ambos casos va a ser una punta rotacional. Entonces, esto ya nosotros ya sabemos que vamos a plantear un sistema de referencia sobre el eslabón y x, la dirección x de ese sistema de referencia, lo vamos a hacer que sea un vector o que tenga la misma dirección que el segmento que hay entre nuestra punta, que queremos aquí en este caso. También tengo aquí la punta prismática, pero como está planteado el ejemplo, puede ser también la punta rotacional. O sea, no importa si lo hicieron hacia la punta prismática o hacia la punta rotacional, siguen estando montados sobre la misma dirección. Es más,
como este eslabón está montado sobre el rojo, al momento de que el rojo gire también se va a mover esa misma referencia. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, hasta aquí no ha de haber tenido ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos, y ese es el detalle, con esta junta? Entonces, los efectos de esta junta en realidad se van a ver reflejados en este punto. Entonces, este punto que yo estoy colocando aquí es más que una referencia. Entonces, esa referencia tal cual podría estar aquí sobre el punto que yo estoy planteando o podría estar sobre el propio sistema de referencia inicial. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Pero va a modificar, por ejemplo, a lo mejor hubo alguien que lo tomó de este segmento a la siguiente punta, y entonces ahí tendríamos el neurón. Puede haber alguien que haya montado aquí, lo voy a poner de otro color, otro sistema de referencia. También eso es válido. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos, posiblemente aquí alguien ya lo tomaría y pudo haber puesto igual L1, pero el cambio de la longitud le pudo haber agregado otra variable más, como este tipo de elementos. Yo me acuerdo que les he dicho que le podrían nombrar B o D. No hay ningún problema. Entonces, vamos a tener una descripción. Ahora todavía me falta. Aquí monto el otro sistema de referencia. Aquí. Entonces, dependiendo de cómo esté armado, en este caso sería el sistema o referencia en azul. Aquí tendría mi sistema 1 y aquí tendría mi sistema 2. Y este pasaría a ser L2. Y para medir la orientación del sistema 2, como la dirección esta misma, bueno, aquí me faltó de nada más definir delta 1 con respecto a 0. Y aquí tendríamos un sistema de referencia, otro ejemplo que vamos a medir. Y aquí tendríamos, si es en azul, estamos considerando esta L, tendríamos delta 2 con respecto a 1. Entonces, conforme a lo que está en azul, ¿cuáles serían las variables de la configuración de esa cadena cinemática? ¿Delta 1 varía? Sí. ¿Delta 2 varía? Vamos a poner acá. Y aquí, ¿cómo medimos el cambio de longitud del eslabón? El azul. ¿La D? ¿O la L azul? Si es en azul, sería con L. Entonces estaremos considerando que la distancia L1 es una variable. Ahora vamos a colocarla en rojo. ¿En rojo delta 1 es variable? ¿Sí? ¿L1 es variable? No. Aquí en este caso es constante. La que sería variable sería esta, ¿no? Sería B1. Y tendríamos delta. ¿Ah? Y bueno, aquí lo que entonces pasaría es que aquí este pasaría a ser nuestro sistema 2. Y si lo seguimos en esta nomenclatura, este pasaría a ser nuestro sistema 3. Aunque le podrían dejar también el 2 al 1. También se lo podrían dejar. Siempre y cuando este ángulo esté describiendo la orientación. ¿Cómo? Que esté relacionada con esa cambio de orientación.
ambos vectores, si lo plantean de hacer de una manera u otra, son correctos. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo único que va a cambiar sería la transformación. En ambos casos tendríamos que calcular una transformación de 0 a P. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a seguir con los colores. Voy a cambiar el negro. Entonces, en azul la transformación que describe el sistema P con respecto al sistema 0 sería una transformación que nos describe al sistema 1 con respecto al sistema 0. ¿Qué variable vamos a tener asociada ahí? Entonces, esto sería delta 1 con respecto a 0. Después, ¿qué vamos a necesitar? En azul pasamos directamente a la punta, a la siguiente punta rotacional. Entonces tendríamos 2 a 1. ¿Qué variables están involucradas en esta transformación? Entonces ahí sería L1 y ¿qué más? Y delta 2. ¿Sí todo el mundo lo ve por qué? ¿Todos? Si alguien tiene duda, no hay problema. Yo no entendí por qué. Ok. L1 porque aquí lo que estamos viendo es que este va a cambiar de dirección. Entonces, en esta transformación lo que vamos a tener contenido es el cambio de la traslación de este punto sobre esta dirección. O sea, de este sobre esta dirección. Entonces, aquí vamos a tener la traslación en L1 para el cambio de longitud. Pero ya cuando lleguemos a este punto lo que vamos a hacer es que vamos a girar. Y vamos a medir ese giro utilizando, en este caso, el sistema en azul que es X2. Por eso es que aquí nos quedan dos transformaciones. Y ya por último nos quedaría la transformación que nos describe el sistema P con respecto al sistema 2. ¿Hay alguna variable involucrada con ese? ¿Qué es lo que estamos haciendo nada más aquí cuando estamos probados para llegar acá? Pero cambia de dimensión. No es fijo, ¿no? O sea, no hay ninguna variable involucrada, entonces nada nos debería llegar a esa transformación. Igual, ahora vamos a calcular T de T. La primera transformación, ¿cómo debe de quedar? La tercera 1, ¿qué variable está involucrada? Igual, ¿no? Si se dan cuenta, esta parte queda igual. El cambio va a ser que ahora consideramos este sistema de referencia. Entonces vamos a establecer una transformación que nos describa el sistema 2 con respecto al sistema 1. ¿Esta distancia va a variar? ¿No? Entonces, lo único que tenemos es una traslación, ¿no? Ahora sería una transformación de 2, de 3 a 2, que nos describa el sistema 3, sistema 2. ¿Tenemos alguna variable? Estamos parados aquí. Pues estamos en este punto y estamos viendo. Entonces, en este caso sería B1 y ya estamos acá. Ahora, nomás nos va a hacer una transformación que nos describa el sistema T con respecto al sistema 3. ¿Tenemos alguna variable ahí? No. ¿Me faltó algo con alguna? Me faltó una aquí, ¿no? Porque aquí me muevo y ¿qué más hago? ¿Sí están de acuerdo con la una? Aquí podemos poner teta 3 con respecto a 2. Entonces, estas dos están representando la misma acción de esta punta. Y esta están representando la misma acción
Lo único que pasó es que tuvimos que definir esa transformación para definir una referencia en movimiento. Ahora sí, porque si no nos iba a faltar un movimiento. Y ahora sí, estamos aquí y lo único que hacemos es trasladarlos, pero no vamos a volver a esa ecuación. Entonces es constante. Entonces, ambas formas de plantear la cinemática es correcta. Si se dan cuenta, lo mismo pasaría en el caso del examen B. Lo único que cambiaría es que esta transformación estaría montada sobre el último eslabón. Entonces, cinemáticamente no debe de haber tanto problema. Entonces, lo único que hay que hacer es meterlos estos como información dentro de las transformaciones, obtener la ecuación, y ya teniendo esta ecuación, se plantea el modelo cinemático directo. Y del modelo cinemático directo, o sea, es derivar y obtener la distribución. Y no deben haber tenido tampoco ningún problema, porque nada más ustedes lo pudieron haber calculado a mano. O sea, a mano me refiero, yo sé que utilizaron un programa, pero me refiero a que a lo mejor definieron cada una de las derivadas parciales que definen la matriz, o pudieron haber utilizado la función que les calcula su matriz. Ambas opciones son correctas. Y no les pedí el modelo de la aceleración, ¿verdad? No se los pedí. Ahora, ¿dónde viene el principal detalle? Viene en el modelo dinámico. Entonces, ¿cómo se puede plantear el problema de varias maneras? También el problema dinámico se puede plantear de varias maneras. Lo que significa que no necesariamente debe haber una solución única. Entonces, lo importante al final no es la solución, es el planteamiento. Entonces, sí, yo sé que ustedes se esforzaron mucho y llegaron y a lo mejor encontraron una ecuación así enorme, pero no es tan importante, porque lo importante es ver cómo se plantearon el sistema de los valores. Entonces, yo les había comentado que lo más importante era que ustedes plantearan su diagrama. ¿Se dan cuenta? El diagrama, como ustedes van a contener sus consideraciones, va a decir qué tipo de estructuras ustedes están planteando. Entonces, como tal, no es que tuvieron alguna respuesta correcta. Podría haber un montón de respuestas correctas dependiendo de cómo ustedes planteen o cómo ustedes hagan sus consideraciones con los sistemas de referencia. Entonces, ¿aquí tengan alguna duda o alguna pregunta? Entonces, es lo que yo voy a empezar a revisar y ya les haría comentarios dependiendo de su planteamiento. Ahora, no espero que también tengan un planteamiento totalmente, por decirlo así, totalmente refinado, porque a lo mejor es la primera vez que alguien les pone a hacer un planteamiento. Entonces, más que nada va dirigido hacia una crítica de lo que tienen que hacer. Ahora, lo siguiente sería plantear la dinámica. Entonces, como tengo dos maneras de plantear la cinemática, va a haber por lo menos dos maneras de plantear la dinámica. Pero en realidad no hay más. Pero me imagino que la mayoría utilizó el método de Lagrange. ¿Sí? ¿Alguien fue tan inconsciente como para utilizar este método? Bueno, no inconsciente, sino tan experto, yo diría. Entonces, vamos a plantear para ambos casos el modelo dinámico.
Entonces, si yo les planteo otra vez este ejercicio, ahora cómo lo resolverían. ¿Aquí es diferente? Ahora, no les voy a mentir, la dinámica sí hay una manera más fácil y una manera más complicada. Vamos a iniciar por la más fácil y que les diga que se aplicara, que justamente era el segundo planteamiento con las ecuaciones en rojo. Entonces, voy a poner. ¿Qué pasó con ese ruido? Sí, estamos en clase, no estás. No, es que mi celular está automatizado. Cuando me conecto a la luz, habla. Cuando lo desconecto también. Sí, es poco, es culpa del celular. No, pues es que. ¿Quién lo configuró? ¿Quién lo configuró? Este señor mecatrónico. Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a otra vez escribir las variables. Necesito el diagrama limpio porque lo vamos a llenar de puros garabatos ahorita. Y bueno, ¿por qué puse aquí 2? Ahí está. Entonces ya tenemos los sistemas de referencia. Me hace falta de escribir las literales, entonces aquí tengo como literal L1. Como variable tengo la distancia que tenemos aquí, le habíamos puesto D1. Y la otra literal que me falta sería la longitud de D3. Ahí está. Entonces están todos los elementos del problema. ¿Qué me falta? Nada más aquí. Este es X1 respecto a 0, Y1 con respecto a 0. Y ahí está. Entonces, para poder plantear la dinámica, ¿qué es lo que tenemos que primero establecer bajo alguna consideración? ¿Qué sería lo primero que tenemos que decir que lo que encontramos que vamos a utilizar? Las fuerzas, ¿por qué se van a producir? Por la masa. Entonces, significa que lo primero que nosotros tenemos que establecer dentro del planteamiento sería los centros de masa. Entonces, también, ¿cómo plantear los centros de masa? Hay varias formas de plantearlos. Entonces, como yo no les pedí un planteamiento general, ustedes pudieran plantearlo los centros de masa de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo los propusieron? Una por cada eslabón. Ok, por cada eslabón significa que tenemos que definir un centro de masa para el eslabón en rojo. ¿Dónde lo pusieron ustedes? Bueno, sobre el eje X, a la mitad de la longitud del eslabón. O sea, entonces significa que tú tienes este y aquí tienes L1 medios. Es una opción. O pudieron haber puesto que aquí fuera a lo mejor XC. Pero si le pusieran como L1 medios también está bien. ¿Cuál es la diferencia entre poner L1 medios y poner XC? Bueno, que X, L1 medios, estamos diciendo que este es un valor fijo. Si sea XC podría ser cualquier valor, pues en una segmento de la mitad podría estar en cualquier parte. Y sería XC1. Entonces, no sé, alguien lo puso sin querer, casi como con otra variable del centro de distancia del centro de masa. ¿O quién lo puso en medio? ¿Alguien más? Ok, entonces ya.
Sí, sí lo pusieron en el centro de masa. ¿La mitad? ¿Está bien? Aquí no nos puede decir que está mal. Todo lo que ustedes plantean está bien. Entonces, vamos a conseguir la mitad. Entonces, aquí hay uno. Entonces vamos a tener otro centro de masa aquí. ¿Dónde va a estar? Pues para que lo pone verde. Igual en el centro del Puede ser otra posibilidad. Es que algo también aquí que es bien curioso es que tienen permitido hacer eso. ¿Por qué? Porque no conocemos bien la geometría del cuerpo. Entonces, el determinar el centro de masa de algún elemento va a depender de cómo esté diseñada esta geometría. Entonces, podría ser que ustedes diseñen el diseño de esta pieza, pero tienen que hacer, a lo mejor, ahí el reto sería que ustedes, modificando la geometría dentro de su CAD, pudieran ubicar el centro de masa donde más les convenga. ¿Cómo se usa? Moviendo la masa. Al mover la masa en ciertos lugares. Haciendo cuerpos en ciertos lugares. Para eso sirve una herramienta de CAD. Por eso yo siempre he dicho que su materia no se debería de llamar dibujo mecánico, se debe de llamar modelado tridimensional de cuerpos. En este caso. Porque no están dibujando, en realidad están modelando cuerpos tridimensionales. Entonces, si ustedes igual también pusieron esto a la mitad, también está bien. Pero aquí cuál va a ser el detalle. ¿Cómo calcular este centro de masa? No, porque tú lo estás proponiendo. Pero si queremos que ustedes vean uno como es. Entonces, si se mueve esto, ¿qué va a pasar con el centro de masa? También se mueve. ¿La velocidad? Ah, bueno. No, pues es un detalle. Podría haberlo, a lo mejor se les pasó. Se les pudo haber pasado. Pero vamos, eso es un detalle que a lo mejor ahorita ya ven que ya se equivocaron, pero jamás se les va a olvidar. Les va a quitar calificación. Es la única manera de aprender. Entonces, es correcto que a lo mejor usted le haya puesto B1, pero aquí B1 es variable. B1 medio, ¿no? Entonces, también si lo hicieran así, pues es un detalle, pero podrían ustedes haber hecho un diseño donde cambia el centro de masa. Hay propuestas de robot donde el centro de masa cambia. O sea, no es tan descabellado. Entonces, ya estaría. Y ya no nos faltaría de los últimos tramos donde lo pondrían. Imagínate que me lo pusieron a la mitad. Entonces, como se pueden dar cuenta, el único detalle que a lo mejor no tomaron en cuenta es que este centro de masa es móvil. ¿O sí? Eso significa que esta distancia va a ser variable, se va a modificar. Entonces lo pueden dejar como obviamente, si lo único que va a pasar es que va a modificar la distancia por ahí. Y yo les había dicho, o les había recomendado que para que utilizaran para cada eslabón una matriz de inercia con esta estructura, para que también sus ecuaciones no fueran tan largas. ¿Quién se lo usó? Uno. ¿Los demás que usaron? Como matriz de inercia.
Bueno, pudieron haber utilizado la que estábamos usando en clase, que era la de una geometría prismática. Lo pudieron haber utilizado. Pero dentro de su justificación, de lo que consideran que la geometría de cada uno de estos, lo que sí se destacan es que sus ecuaciones fueron más largas. Aquí sus ecuaciones son un poco más cortas. Por eso es que yo se las di como recomendación. Entonces, también no hay problemas en utilizar una u otra. Lo que va a pasar es que sus ecuaciones van a ser más grandes y se les van a asustar. Pero sí sabe, No, no sabe. ahí sí no sé. Ahí sí depende de su planteamiento, ¿no? Por eso yo les dije que el examen era de semana y media, porque sabía que una semana no lo iban a hacer. Ahora, vamos a utilizar, o ustedes utilizan la parte de la mente, entonces la suma de todos los cuerpos, con la energía cinética menos la suma de toda la energía potencial. Entonces, aquí también había varios trucos para simplificar el cálculo de energía cinética. Uno es que habían usado propagación de velocidades, pero bueno, Joshua me hizo una buena observación en unos clases de distancia, porque él se dio cuenta que, por ejemplo, en el libro de Craig viene una ecuación de propagación de velocidades y que cuando nos enfrentamos al problema de la punta prismática, su aplicación ya cambia, porque esas ecuaciones, leen el texto, establece dos casos, para una punta rotacional y para una punta prismática, no los maneja por separados. Eso se debe a que la mayoría de la teoría de la robótica que ustedes van a encontrar está relacionada con el uso de los parámetros de dinámica. Entonces todo significa que cualquier movimiento va a estar asociado con el eje Z. Y se dan cuenta, así como si ustedes lo aprenden de esta manera, porque no hemos visto dinámica aprender, los movimientos están asociados sobre X en la punta prismática. Entonces, ahí había que hacer una modificación en la propagación de velocidades lineales. Por ejemplo, la propagación de la velocidad angular, esa sí queda como tal, porque lo que estamos haciendo es llevarnos una velocidad de un sistema anterior a el sistema siguiente que queremos y le estamos sumando la velocidad angular. Entonces aquí no hay problema. En nuestro caso sería la velocidad angular del sistema, y esa es de la anterior. Pero en nuestro caso, como estamos en el plano, sí coincide con que sea z. Donde va a cambiar es en la propagación de la velocidad lineal. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos llevándonos velocidades de un sistema anterior. Entonces aquí lo que tenemos es la velocidad del sistema anterior, es decir, en este caso es cómo esta punta empuja a este sistema 3. Entonces sería la velocidad con la que este lo está empujando, más el giro nos va a provocar que aquí se genere una velocidad tangencial. Recuerden que lo estuvimos viendo, y esa velocidad era omega de I menos 1 producto cruz del vector que nos describe al sistema que nosotros estamos midiendo la velocidad con respecto al sistema anterior. Pero nos está faltando el cambio de velocidad. Entonces aquí le tendríamos que agregar este vector de velocidad. En el caso de la propagación de velocidad sería el centro de masa. Entonces sería el vector aquí, en el caso sería el centro de masa más la velocidad al centro de masa. Que nos cambiaría. Entonces, en los libros no viene esta parte.
Entonces aquí el único que se dio cuenta fue Josh. Entonces, con esto ya podrían calcular la velocidad, la propagación de velocidades para cada sistema de referencia y para cada centro de masa. La energía potencial no hay tanto problema. Entonces el truco estaba en darse cuenta de esto, pero ustedes podrían haberse omitido en propagación de velocidades. ¿Por qué? Sin necesidad de usar la propagación de velocidades, lo que está evaluando en la norma, o mejor, lo que está evaluando mejor que la energía es una norma. Aquí tenemos un medio de la masa del cuerpo por BI transpuesto por BI así tal cual. ¿Sí? Y esto es equivalente al módulo del vector rotador. Ahora, como la velocidad es un vector libre, esto, si yo le quito el cuadrado, ¿qué es lo que les daría como resultado? La longitud del vector. Ajá, la longitud del vector. Entonces, la longitud del vector de velocidad, o sea, la longitud del vector, si yo dibujo un vector y pongo este sistema de referencia, pero también pongo este otro. Entonces, yo puedo medir este vector con respecto a este sistema de referencia y medirlo con respecto a este sistema de referencia. ¿La longitud del vector va a cambiar? No. Lo único que va a cambiar va a ser desde qué punto lo estoy viendo en las coordenadas. Entonces, una manera muy simple de evitar esta ecuación es calcular el vector de posición de cada centro de masa y derivarlo. Entonces, calcularían ustedes el vector de posición en este caso de centro de masa del cuerpo 1 respecto al sistema 0, el vector de posición del centro de masa del cuerpo 2 con respecto al sistema 0 y del cuerpo 3 con respecto al sistema 0. Lo calculan, es decir, plantean sus transformaciones homogéneas, sacan ese vector de posición, lo derivan y tendrían este vector de velocidad y lo podrían sustituir aquí. Y con eso, esta sería la parte más compleja de calcular. La propagación de velocidades angulares no es complicada, de hecho la ecuación no cambia. La vamos a modificar cuando tengamos que girar en el espacio, porque ya no solo vamos a girar con respecto al eje Z, podemos girar con respecto al eje X o al eje Y, dependiendo de cuál nos convenga. Ahora, ¿por qué no utilizamos nosotros o no explotamos mucho el método de Dynamic-Hartenberg? Porque limita mucho el cálculo de la dinámica. Es más fácil usar transformaciones homogéneas y hacer los planteamientos. Entonces, en este caso, pues es en el plano, o sea, de haber al menos llevado un rato. Y ahora sí les pregunté cómo les fue. Bien, más o menos. Ahorita que ya conocen esto, ¿cuánto tendrían que modificar de su planteamiento para que mejoren su
rotación, ¿cuánto tendría que modificar? ¿Mucho, poco? Tan solo con la matriz de inercia creo que ya se reduce muchísimo. Y no sé, ¿cómo calculaste esta de los centros de masa? Con la versión larga que hemos enviado. Ok, pero la versión está incompleta. Sí, Entonces, sí. tendría que agregarle esta parte. Sí, pues nada más agregar ese peso, ¿no? Ajá, entonces tendrías que agregar esta, a lo mejor modificar, y si se dan cuenta, ya hacerlo en el programa es más rápido. Entonces, eso significaría que si ustedes quieren corregirlo, no vayan a modificar directamente su programa. Guardan una copia como una versión 2 y ahí hacen los cambios. Siempre tengan un registro de lo que han hecho. Entonces, ¿cómo les fue? Más o menos. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que ustedes preferirían? ¿Entregar todo mejor? ¿O ya revisarlo así como lo entregaron? Mejorando. ¿Sí? ¿Lo quieren entregar mejor? Ok. Entonces tienen el lunes para entregarlo mejor. ¿Funciona o no? ¿Funcionó bien o funcionó mal el examen? Yo tendría una duda en lo del centro de masa. Según yo sí lo consideré, pero no estoy seguro. Ok, sí, no hay problema. Yo lo que les diría es que podemos hacer la prueba después, pero para calcular justamente el centro de masa, calculen estos centros de masa y derívenlos. Y van a ver que el resultado va a ser también distinto a lo que tienen, para que hagan la comparación de lo que ustedes plantearon y las modificaciones que hicieron. De todas maneras, las modificaciones que hagan van a ser conforme también a suposiciones suyas. Entonces, significa entonces que no van a tener una solución única. Lo que sí pueden hacer es que se pueden juntar y pueden unificar su solución. No significa que se van a poner de acuerdo para hacerlo todo mal. Se van a sentar a discutirlo para saber qué consideraciones son las importantes. No se preocupen, el siguiente semestre cambia el examen. Ese va a ser oral, ¿verdad? No, ya lo he hecho así oral. Y les va mejor. Porque como los impacta en la entrevista, estudian más. También. El chiste no es que reprueben, el chiste es que puedan hacerlo bien. Entonces, yo no veo que valga la pena que yo les califique su examen, que tenga 10, 8, 7 o 5, y al final salgan y trabajen y hagan algo. Porque ¿cómo va a ser un ingeniero que sacó 7? Prefiero que todos tengan un criterio igualado y que puedan resolver los problemas, o que tengan la costumbre de comunicarse. Entonces el lunes nada más hagan los cambios, no modifiquen el archivo que me enviaron. A mí también me sirve para hacer la comparación. Y eso significa que hagan entonces un complemento, nada más porque se les dio la oportunidad. Incluyan unas conclusiones donde hagan su comparación entre lo que ustedes hicieron y lo que modificaron ya en esta nueva versión. Bueno, en el segundo, por favor. Entonces, prácticamente para el D es igual.
Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Bien, más o menos? Ok. Entonces, ahora sí ya volvimos a acabar con la parte de robótica serial abierta. Complementando lo que estuvimos trabajando con la práctica 2 y 3. Entonces, antes lo separaba porque tenía que ver de diferente manera la planeación. Entonces, una bronca es que de repente las prácticas quedan muy lejanas. Porque para que ustedes puedan simular, ya cuando menos se dieron cuenta que lo que requieren es primero poder plantear su modelo y ya darle una solución. Por eso es que el modelo que se dan cuenta que estuvimos manejando por los 3 eslabones es un modelo relativamente sencillo, que no me meten broncas a mí para explicarme ciertas cosas. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa que estuvimos haciendo? Bueno, en la práctica 2 y en lo que trabajamos en la práctica 3, estuvimos trabajando 2 esquemas. Básicamente, en el primero, yo tengo una posición y quiero llegar a otra. Pero lo que hay, o las posiciones, o las posturas que tomen mis articulaciones no me importan tanto, me importa nada más el resultado inicial y el resultado final. Es lo que me importa. Y que se realice en un determinado tiempo. Pero ya en la otra, yo ya estoy condicionando a que a fuerzas este elemento tenga que irse por acá. Entonces, por ejemplo, si ustedes ahorita en su cuaderno tengan ahí, por ejemplo, tienen ahí su banca, y ustedes pueden hacer que pasen con la punta de su dedo de un punto. Pero ¿qué va a pasar si ustedes obligan a su dedo a pasar directamente por la vista? Entonces, si hacen esto, esa es la parte natural. De hecho, nosotros nos movemos con un tipo de aceleración en las puntas. Quiere decir que la manera en que nos estamos moviendo es una manera casi instintiva. ¿Y cuál sería mejor si yo quiero mover un objeto de aquí para acá con mi brazo? Eso sería una pregunta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que, bueno, ya podemos programar movimientos en las puntas, pero también vamos a requerir programar ahora qué pasa si nosotros deseamos que nuestro robot haga un determinado tipo de tarea. Y eso nos va a llevar a que lo obliguemos al dispositivo como una herramienta de una determinada manera en el espacio. Podría darse el caso que nada más nos interesa llevarlo de un punto a otro. Pero, ¿qué va a pasar si no es el caso? O sea, en pocas palabras, ¿cómo determinaríamos qué sería más adecuado? Si yo me muevo sobre la línea o yo paso de este punto para acá. ¿Cuál es el mejor? Pues depende de qué es lo que queramos, ¿no? Para el robot. Depende de lo que Claro, se claro. necesite. Nada más ustedes quieren pasar de A a B. Así está. Yo siento que es más fácil así natural. Ok. Uno puede ser que consuma menos energía, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y el otro puede ser que. ¿Cómo me habéis dicho? La forma natural. Ok. Pero, ¿cómo sabemos que es mejor, como mencionas, en forma natural o que consuma menos energía? Si es lo mismo o es diferente. Porque al final, esa ya es la pregunta que nosotros debemos responder ya como ingenieros. O sea, la labor del ingeniero esencialmente no es el sentarse y empezar a hacer cosas en casa, no. La labor del ingeniero en realidad siempre es la de optimizar. Entonces, la ingeniería es un proceso de transformación. Lo que se busca es siempre generar de la manera más eficiente algún tipo de transformación dentro del medio ambiente. Entonces, si ustedes trabajan en una fábrica
y tienen un robot o unos trabajadores, generalmente lo que van a querer es que el trabajador haga su trabajo de manera más eficiente. ¿Cómo miden la eficiencia de un trabajador? Pues hay varias maneras, ¿no? Puede ser el tiempo que tarde en realizar la operación, puede ser la calidad o lo que lo realiza, porque a lo mejor si lo hace rápido, la calidad no es la adecuada. Entonces, al final, se tiene que cumplir una tarea, pero esa tarea siempre va a estar restringida por algo. Entonces, siempre que yo le pregunto a la mayoría que es optimizar, me dice que lo busque en Google y me va a decir que es realizar una tarea de la mejor manera. Pero es una definición muy suez, es como que no tiene mucho sentido. Ya en términos prácticos, la optimización es que tenemos un sistema y dentro de este sistema lo que tenemos son entradas. O sea, tenemos elementos que están dentro del sistema y que nos van a producir algún tipo de salida. Y esta va a ser una entrada específica y una salida. Entonces, los valores de esta salida tienen que estar bajo un cierto rango. Entonces, esto que tengo aquí puede ser representado mediante un modelo. En nuestro caso, de nuestro robot, es mediante un modelo o un conjunto de modelos, ¿están de acuerdo? Porque podemos describir su posición, podemos describir su cinemática, y tenemos esa descripción, pero todo estamos dentro de la parte negro. Las salidas, en este caso, nosotros le estamos dando como salida X, Y y nuestro ángulo θ. O sea, queremos que el robot se mueva y queremos tener como un resultado los valores de los ángulos. ¿Qué hay aquí dentro? Que nos dice cómo va a operar el sistema. Y esa es la pregunta en realidad de cómo se define la optimización. Entonces, no es algo. Yo en mi experiencia, a mí me tomó un buen ratote encontrar la definición. Y más que nada fue en un libro especializado en la optimización en ingeniería. Entonces, un libro como de este pelo. No me lo veo chueco. Voy a ponerlo aquí que se reproduzca de manera constante y que lo podamos ver. Entonces, vamos a hacer esta comparación. A ver, déjenme correr la frente para que se vea un poco mejor. ¿Dónde está? Se ve mejor, ¿no? Entonces, nos mencionaste de la naturalidad del movimiento y tú nos mencionaste acerca de la energía. Entonces, la energía que es del sistema, una fuente, pero se acuerdan que habíamos visto algunas cosas dentro al inicio justamente del curso. La energía era una propiedad del sistema. ¿Y qué es una propiedad? Yo les había dicho que una propiedad es que 1 es igual a 1. Entonces, una propiedad es un elemento que no va a cambiar. ¿De qué sistema cómo es? Es cambiante. Lo que en realidad nosotros deseamos es tener un sistema que es cambiante. Entonces,
Sí es una propiedad, pero más que nada yo pienso que tú lo que querías decirnos era una cualidad. Y está muy relacionado con la parte natural. Entonces, este globo que yo acabo de escribir en rojo, que es nuestro sistema, está compuesto por cualidades. Entonces, yo aquí tengo descrito su comportamiento, pero a su vez, dentro de lo que es el sistema, va a haber determinadas cualidades. Una cualidad es algo que nos va a decir cómo está operando este elemento. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades de los seres humanos? Pues que respirar. ¿Es una cualidad respirar? No, no, es que pensamos. Bueno, razonamos. Ok, esa es una. Ajá, sí, pero no. Que nos comunicamos para organizar. Ok. Entonces, esas son cualidades. En los casos de los sistemas que nosotros analizamos como ingenieros, las cualidades están relacionadas esencialmente con sus comportamientos y sus relaciones físicas. Entonces, una cualidad que está relacionada con no tanto con pues sí es con la energía, pero más que nada es con su cambio, con la potencia. Entonces, la potencia es una cualidad. ¿Cómo mediríamos la naturalidad del movimiento de un sistema? Creo que cueste los motores. ¿Eso lo podríamos medir con la potencia? Bueno, sus condiciones iniciales. Ajá, entonces, ahora vámonos para acá. A ver, déjenme sacar el mouse de acá. Es como el cañón no tiene tanta resolución, no me va a permitir modificar. Y posiblemente la computadora se llegue a pausar. Ahora sí ya. Es que son Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama. Ay, espera un poquito más. Aquí tenemos la velocidad. La velocidad sería una cualidad. Una cualidad es qué tan rápido se mueve el objeto. ¿Qué tan rápido se pueden mover las puntas? ¿Por qué? Porque cada una de estas puntas va a estar asociada con un cierto grado de información que el motor debe de cumplir. Entonces, la velocidad, si ustedes van a comprar un motor, normalmente van a encontrar en su datasheet la información de su velocidad. ¿Y qué otra cosa? El par. Y el par lo tenemos aquí. ¿Qué otra cosa ustedes encuentran o necesitan para comprar un motor? Velocidad, par, voltaje, corriente, Tamaño. Sí, el tamaño puede ser uno. Referentes si voy a necesitar copias o algo. Sí, pero ya estamos hablando ahí de. Son características mecánicas de la interfaz. Entonces, sí son características, pero a lo mejor no se ayudan tanto a evaluar el comportamiento del robot. O sea, deben evaluar lo que sería la estructura mecánica del robot. Entonces, sí está bien, nada más que ahorita no estamos haciendo una evaluación de lo que sería su estructura. Entonces, ¿qué más? Falta, creo que nada más uno. Pero ya los básicos ya los dijeron. Velocidad, par y potencia. Finalmente uno va a comprar motores así.
Entonces, hay que tener cuidado, porque luego cuando uno compra servos, vende los servos por kilogramos metro, kilogramos centímetro. Pero yo nunca he entendido qué tipo de kilogramos están vendiendo. Si kilogramos fuerza o kilogramos masa. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de información que vamos a encontrar. Entonces, aquí tenemos un par de cualidades. Ahora, estas cualidades que nosotros tenemos aquí, que serían potencia, velocidad y lo que otro tenemos, corriente, voltaje, tengo par, velocidad y par. Vienen directamente de las características físicas. Y si son características físicas, ¿qué tipo de cualidades son? O sea, realmente en física solo hay dos tipos de cualidades. Las que nosotros podemos contar y las que no podemos contar. Si estas las podemos contar, ¿cómo se llaman? Cuantitativas. Pues esas son cualidades físicas cuantitativas. Y estas dependen exclusivamente de las características físicas del sistema. De aquí podríamos sacar características del sistema para evaluarlo. Bueno, antes de pasar ahí. Bueno, sí, de aquí también nosotros podríamos sacar otras cantidades. Estas ya no serían físicas, estas serían relativas al modelo. Y a lo mejor no se acuerdan porque pasó el tiempo, pero si se acuerdan, habíamos manejado uno en específico que era el determinante de esta matriz. Pues el más común es el determinante de la matriz jacobiana. Y le llamamos manipulabilidad. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Hay otros tipos de cualidades o de elementos al modelo, elementos cuantitativos, que se les denomina, que en general se denominan como que son globales y generales, es decir, nos van a ayudar a evaluar al robot de manera general en todo su piso de trabajo o solo en una parte, o sea, es decir, en una posición. No voy a meter en esto porque generalmente su uso requiere de que lo normalicemos. Vamos a ver por qué hay que normalizarlo. O sea, son de uso general. ¿Por qué? Porque el determinante de una matriz es una función. Entonces, sin importar qué tipo de robot nosotros tengamos, este elemento para modelar al robot o decir su cualidad relacionada con su cinemática de velocidades, lo podemos aplicar de manera general sin importar el robot. Lo pueden tener cualquier robot, pero no hay problema. Pero estos no, estos van a ser representativos por cada motor. Es decir, si un día van al centro y compran un motor diferente, su robot va a funcionar, pero sus cualidades van a ser distintas. Entonces, de aquí, la combinación de velocidad y par les va a dar la potencia. Entonces, en realidad esta es una cualidad que se deriva de otras dos. Es más, también como voltaje y corriente que se voltaje y corriente. Lo que yo me acuerdo también es potencia, Entonces, podemos evaluar la potencia mecánica y podemos más o menos intuir cuál sería la potencia eléctrica.
Entonces, ya les había pasado a esta altura de su carrera, que han estado estudiando, cuando ustedes arman un banco de pruebas, es decir, un prototipo, y de repente el motor les deja de funcionar. Sin que así de repente ya lo hagan de nuevo, porque ya te enojaron. Pero ya lo habían probado varias veces y sí, sí funciona. Quiero que tomar en cuenta que la potencia tiene sentidos. Como viene de la derivada de la energía, sabemos que esta es constante, pero no significa que sea constante, o sea, se va a mantener en cantidad, pero no en sentido. Significa que si ustedes tienen un motor eléctrico y constantemente, por ejemplo, le están demandando corriente, va a llegar el momento donde a veces la corriente se tiene que regresar. Cuando se regresa, lo que va a hacer es que va a calentar el driver, pero el driver no puede absorber toda esa energía. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Una corriente residual que les va a echar a perder su actuador o que les va a echar a perder su driver. Entonces, por eso sirve este tipo de análisis. Entonces, tenemos estas dos gráficas y podemos evaluar o comparar comportamientos. Entonces aquí le voy a mandar el comportamiento con el perfil crítico. Lo que ustedes pueden ver es que las gráficas son diferentes. ¿Cuáles dicen que es mejor? ¿Cuáles dicen que es mejor? Si nada más tienen que hacer que el robot pase de A a B. ¿El rojo? Bueno, el rojo es la punta. O sea, estás evaluando el comportamiento de los tres motores. La señal que vas a mandar. Entonces, aquí tienes esta curva. Para que sea más comparable, déjenme aquí. Tomar esta. Que solamente se puede comparar las cosas cuando son iguales y cuando las puedes ver juntas. Ojalá que no sean fuegos. Ahí están. ¿Cuál es mejor? ¿Pueden determinarlo con esta información o requerimos de más información? ¿Cómo es la posición? Tal vez la potencia. ¿No? ¿La potencia? Ok, entonces esa sería una, ¿no? La potencia.
Y ve que entonces podríamos comparar la potencia de este con este, entonces tendríamos que crear el par. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer sería una comparación. Otra forma sería evaluarlo con este. Esta es la forma más general que ustedes van a encontrar. Entonces, voy a generar el inventario. Y así para ver. Y no me traje mi planeado, ¿no? Los vamos a intentar mejor rápido, ahorita mejor rápido también porque no se va a repetir. No fuga. Pero si alguien por alguna razón quiere una vez escapar, puede hacerlo. Como fue el que creo. Así como están las cosas, como en unos 40 minutos. No está bien. Pero si creo que ahorita, si quieren, nada más exhibo el punto en 10 minutos y ya. Voy a buscar mejor unos ejemplos. Ahora sí. Ya para que se entienda qué es lo que vamos, con qué vamos a terminar la parte de robótica serial. Y esto sería el planteamiento de comenzar a plantear el proyecto final. Pues aquí tengo este artículo donde lo que están haciendo es una especie de evaluación del espacio de trabajo mediante las restricciones, mediante la manipulabilidad, que sería el determinante de la matriz jacobiana, este artículo. Entonces aquí nos definen el espacio de trabajo. Y si se acuerdan, habíamos visto en esta parte, cuando estuvimos analizando la matriz jacobiana, que generalmente alrededor de un punto se forma un espacio con forma de elipsoide, donde la velocidad o los elementos con los que ustedes se pueden mover no les cuesta mucho trabajo. Entonces, esta forma va a depender de cómo esté configurado el robot. Ahora, ¿cómo evalúas algo dentro del espacio de trabajo de un robot? Cuando tú tienes coordenadas X, Y, Z. Si vas a expresar lo que sería el valor del determinante en cada uno de esos puntos, ¿cuántas variables son? Serían 4. Entonces, ¿cómo se expresan 4 variables en un espacio de 3 dimensiones? No, sin necesidad de tiempo, porque la manipulabilidad no depende del tiempo. ¿Como una proyección? No, también más sencillo. Aquí viene el concepto que es una hipersuperficie. O otra forma de representarlo de esa hipersuperficie es mediante colores. Entonces, aquí tenemos una representación tridimensional y el valor de este elemento está asociado con un color. Entonces, aquí lo que está pasando es que están evaluando la capacidad de los brazos de este robot humanoide. En todos los puntos que este puede tomar. Entonces, cada uno de estos colores está representando qué tan bien el robot puede tomar un objeto. En este caso, los puntos que están en rojo y como los más cercanos en rojo son los que menos trabajo les va a costar al robot pensar. Entre más nos acerquemos a un color apagado, como sería el azul, le va a costar más trabajo. Sí, intuitivamente sí podría ser al revés. Pero en este caso, como
hay varias herramientas, se puede definir, tú puedes definir qué tipo de color puedes usar. En este caso es rojo porque el rojo siempre está asociado con un valor máximo y siempre los mínimos están asociados con un valor en azul. Entonces, una manera de poder relacionar esas capacidades dentro de un espacio tridimensional, se dan cuenta que el color forma parte de una variable más. Entonces, ya lo que empezaríamos a hacer sería complementar la simulación que ya tenemos con estos indicadores para poder evaluar si esa cadena cinemática que estamos utilizando como un robot, que también puede hacer una tarea. Entonces, eso lo vamos a llevar a aplicar ya a un robot en el espacio tridimensional. Pero lo vamos a llevar en paralelo. Entonces, de aquí vamos a partir el curso. Entonces, una parte del curso va a ir dirigida a esta parte de evaluación y la otra a revisar los casos particulares de la robótica. Lo que nos falta de revisar sería la parte de robótica paralela, la parte de robótica móvil, y cuando ya tengamos indicadores de este tipo, incluso ya podemos plantear controladores. Entonces, ya, para acabar, estas cualidades siempre van a ser expresadas por una función. Entonces, desde aquí esto es optimizar. Entonces, es una función y esta función puede ser una derivada de esta. Entonces, esta sería la cualidad. Pero, como todo buen sistema, va a ser restringido. Las restricciones pueden ser desde el punto de vista del conjunto de las variables que lo describen, o por un conjunto de funciones. Entonces, cuando ustedes ya tengan una función, varias funciones que describan cualidades y están manejadas con un tipo de restricción de este tipo, y la resuelvan simultáneamente, es que están optimizando. Eso es lo que significa optimizar en ingeniería. Y es un problema, entonces debería haber una materia de optimización. Pero bueno, entonces aquí le paramos para que no nos vaya a agarrar la lluvia. O los que van en metro no se les haga tan lento. O por lo menos ya les agarra adentro.